Buenas noches, mi nombre es Karen Abaunza, estudiante de Psicología. A continuación vamos a dar inicio a la actividad de la materia Psicología Política. Entonces, para comenzar esta charla, por favor, cada uno de los participantes podría presentarse. Entonces, Buenas noches, mi nombre es Margie Valentina Cepeda Díaz, soy estudiante del SENA en el técnico de chocolatería. Buenas noches, mi nombre es Luis Ortega y soy vendedor. Buenas noches, mi nombre es Fanny León, soy comerciante. muy buenas noches a todos. Bueno, a continuación vamos a iniciar esta charla. Entonces, yo voy a estar dirigiendo el tema de conversación y desarrollando algunos puntos importantes que nos competen frente a la materia. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre la psicología política y cómo la psicología política estudia ciertos fenómenos que se presentan dentro de la política y cómo estos fenómenos son percibidos por las personas y a partir de esto los comportamientos que tienen. Entonces, vamos a dar inicio. Para la charla del día de hoy vamos a tener un poco de contexto acerca del conflicto armado en Colombia. Por tal motivo, entonces vamos a empezar con una introducción y vamos a dar el contexto y un breve resumen de lo que ha acontecido en Colombia durante los últimos 60 años. Entonces, para iniciar, el conflicto armado en Colombia, esto data de 1946, cuando el Partido Conservador ganó las elecciones con Mariano Ospina e intentó repartir el poder a sus opositores para evitar la violencia. ¿Sí? En ese entonces existía una fuerte rivalidad entre partidos políticos, entre los dos grandes partidos políticos que habían, que eran los conservadores y los liberales. Al no poderse dar este intento de repartir el poder, porque no era posible en todas las regiones, esto se dio en el año 1948, el asesinato de Gaitán, donde estalla con la violencia, provocando disturbios a nivel nacional. A partir de aquí se formaron las guerrillas que peleaban contra el ejército conservador, donde se llamaba coloquialmente en esa época la patria boba, porque empezaron los mismos colombianos a luchar por un color, sea el rojo o el azul. Siguiendo a esto, en el año 1953, el general Rojas dio un golpe de Estado decretando una amnistía general después de los problemas económicos y sociales que ocurrían producto de esta guerra. Por tal motivo, a partir de este momento, sean conservadores o liberales, las personas tenían la amnistía, por lo cual eran perdonadas, con el fin de llevar a cabo una paz en Colombia. Para el año 1958, los dos partidos que ya habían tenido sus encuentros de conflicto, acordaron que para poder mantener esta paz, cada mandato presidencial se turnaría en el poder. En un mandato serían los conservadores y en el otro serían los liberales, con el fin de que se igualaran en el poder y no tener otra vez una guerra interna en el país. Y así duraron durante 16 años. Para el año 1964 a 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19, que luchaban contra las injusticias en el poder político y en la tierra, armándose así con dinero de narcotráfico. Lo que pasó fue que a partir de que esta repartición de poder no funcionaba, decidieron los mismos campesinos y la gente armarse para luchar contra estas injusticias y todo lo que representaba el gobierno hasta la época. Por tal motivo, para los años 80 y 90, que fueron marcados por el narcotráfico, donde ya no solamente existían las guerrillas, sino empezaron a surgir los carteles en Colombia, donde el narcotráfico se convirtió en el principal negocio que sustentaba estas guerras.
hasta la actualidad, en el cual aún vivimos un poco de estas guerras y cómo estas guerras han afectado al país de forma política, social y económicamente. Ahora, para realizar este ejercicio de participación, vamos a desarrollar esta pregunta. ¿Qué comportamiento sociopolítico han sido instituidos por el conflicto armado en Colombia? Entonces, para participar un poco, quisiera que cada uno de los que están presentes me comentara qué imagen tienen o cómo se tienen de referente a una persona que pertenece al conflicto armado. ¿Cómo se los imaginan? Si yo les digo una persona que pertenece a tal grupo o que pertenece a otro grupo, ¿qué viene a su mente? ¿Cuál es la imagen que tienen? Entonces comenzamos con el participante Luis. Siempre se tiene una idea de que es una persona humilde, sencilla, que la mayoría de veces ingresa a esos grupos políticos porque por la situación económica, por la falta de oportunidades, porque, porque no le ha llegado a la ayuda del Estado, y la mayoría de veces son gente del campo, gente que le toca ingresar porque por el mismo problema lo lleva a que participe del conflicto. Ok, sí. ¿Alguien más quisiera dar su opinión, expresar cómo se imaginaría a una persona que pertenece al conflicto? Un participante, Fanny. Bueno, yo me imagino una persona que pertenece al conflicto, una persona que por no haber tenido oportunidades busca la manera más fácil de conseguir de pronto dinero y no piensa que le está ocasionando eh, dolor y tristeza a otras personas, porque la mayoría de este conflicto es armado y es donde llegan a los pueblos y pagan pues justos por pecadores, como decimos, ¿no? Eh, Involucran a los niños, involucran a todo el mundo. Entonces, solo pensar de estas personas que pertenecen a ese conflicto armado, pues le da a uno como preocupación, ¿no? Y cierto miedo. Gracias. Participante Valentina. Bueno, yo pienso igual que los otros participantes de la reunión, también pienso que muchas veces es como un campesino, una persona que no ha tenido muchas oportunidades y por ende como que busca la primera oportunidad que se le pase y muchas veces es esta, ya que se ve mucho en los campos o en, en los lugares pequeños. Sí, correcto. Generalmente nuestra percepción o nuestra imagen frente a los grupos armados son como las siguientes fotografías que les estoy compartiendo aquí en pantalla. Generalmente pues estos grupos armados presentan comportamientos y actitudes que los identifican y características como sus uniformes, emblemas, armas, ideologías. Presentan también modelos económicos, tácticas de guerra, que a ellos los determina como un grupo, enviando así mensajes no verbales a los espectadores, que en este caso seríamos nosotros. Entonces nosotros tenemos una percepción y una imagen de acuerdo, aunque no vivamos directamente el conflicto, de acuerdo a estas imágenes que hemos visto en medios de comunicación, en tanto televisor o en el periódico, que nos muestran un grupo de personas que conllevan ciertas características que son fáciles de identificar así estemos en cualquier lugar del país, ¿sí? Desde la psicología política no solamente se estudia los grupos armados en tanto su imagen o su comunicación no verbal, sino también se tiene una perspectiva de que es posible estudiar una postura de un grupo teniendo en cuenta a sus representantes, quiénes son sus dirigentes o líderes pues en sus discursos, todas sus ideologías y la forma en cómo se expresan frente al mundo y aquellos que son los espectadores. Por tal motivo, entonces, para presentar aquí en el conversatorio,
vamos a mostrar el siguiente discurso que pertenece a Camilo Torres, que fue uno de los representantes cuando inició el ELN. Entonces vamos a leerlo. ¿Alguno de los participantes quisiera comenzar? ¿Luis? Yo puedo empezar leyendo. Listo, vale, gracias. Ok, discursos políticos, Camilo Torres. Colombianos, durante muchos años los pobres de nuestra patria han esperado la voz de combate para lanzarse a la lucha final contra la oligarquía. En aquellos momentos en los que la desesperación del pueblo ha llegado al extremo, la clase dirigente siempre ha encontrado una forma de engañar al pueblo, distraerlo, apaciguarlo con nuevas fórmulas que siempre paran en lo mismo, el sufrimiento para el pueblo y el bienestar para la casta privilegiada. Sí. Bueno, yo voy a continuar con el siguiente párrafo. Cuando el pueblo pedía un jefe y lo encontró en Jorge Eliezer Gaitán, la oligarquía lo mató. Cuando el pueblo pedía paz, la oligarquía sembró el país de violencia. Cuando el pueblo ya no resistía más violencia y organizó las guerrillas para tomarse el poder, la oligarquía intentó el golpe militar para que las guerrillas engañadas se entregaran. Cuando el pueblo pedía democracia, se le volvió a engañar con un plebiscito y un frente nacional que le imponían la dictadura de la oligarquía. El siguiente párrafo. Bueno, yo lo voy a Ahora, leer. listo. Entonces, ahora el pueblo ya no creerá nunca más. El pueblo no cree en las elecciones. El pueblo sabe que las vías legales están agotadas. El pueblo sabe que no queda sino la vía armada. El pueblo está desesperado y resuelto a jugarse la vida para que la próxima generación de colombianos no sea de esclavos, para que los hijos de los que ahora quieren dar su vida tengan educación, techo, comida, vestido y sobre todo dignidad, para que los futuros colombianos puedan tener una patria propia, independiente del poderío norteamericano. Todo relacionando sincero, tiene que reconocer la vía armada como la única que queda. Sin embargo, el pueblo espera que los jefes, con su ejemplo y con su presencia, den la voz de combate. Listo, muchas gracias. Bueno, analizando un poco lo que nos quiere decir este discurso político, es fácil desde la psicología política identificar a quién va dirigido el discurso, ¿no? El discurso claramente lo dice que va dirigido hacia las personas que no tienen muchos recursos, hacia las personas que tienen necesidades, hacia las personas que no integran lo que llamamos la oligarquía en Colombia, que serían las clases altas. El discurso va enfocado hacia el pueblo. Y eso básicamente era la masa a la que quería dirigirse Camilo Torres en el momento en el que dio el discurso. ¿Sí? Si este discurso ahorita lo hicieran, por ejemplo, las campañas políticas, también tendrían la misma connotación teniendo en cuenta el proceso histórico. Aquí nos mencionan a Jorge Eliezer Gaitán, que era como el mayor exponente que tenían en su época como un referente. En la actualidad, pues tendremos otros políticos que serían los referentes o los que el pueblo ha elegido o representa a las comunidades y las masas. Es posible decir que dentro de este discurso político se usa la persuasión para eliminar la indiferencia, vitalizando viejos deseos, propósitos o ideales que tenían las personas en esa época, en la época a la que se le dio el discurso e iba dirigido. ¿Sí? Es posible entender no solo el contexto histórico, sino entender
cómo vivían las personas, qué pensaban y qué era lo que los representaba a través de un grupo armado como fue el ELN en sus inicios. ¿Alguno quisiera expresar su opinión frente a lo que acabamos de leer, a lo que acabamos de escuchar? ¿Alguna duda o algo que quisiéramos compartir? Presentado. Es una manera como de llegarle al pueblo para que en ese momento lo que buscaba era un cambio, pero no para todo el de la persona, de las personas que eran lo que conformaban el pueblo, porque ese sistema político se había vuelto era de una clase alta y se había ido en dos clases una clase muy alta y la clase trabajadora. Entonces siempre buscaba era que fuera igual, porque esa es la idea desde que un principio empezó. Cuando ellos quedaron los grupos, empezaron el primer grupo político, se buscaba era la igualdad en todo el sentido económico, social, de oportunidades y todo. Creo yo que esa es mi manera de ver, ¿no? Sí, es correcto, de acuerdo también a cómo se estaba desarrollando la época en donde pues los colombianos tenían necesidades distintas y se identificaban de forma distinta como lo vemos hoy en día. Aunque los políticos han cambiado, aunque las necesidades de las personas han cambiado, todos los líderes en cuanto, en este caso eran grupos armados, pero en la actualidad se buscaron como repartir el poder, por lo tanto existen distintos grupos políticos. Lo que se busca es que ellos sean una identidad, alguien con el que la persona del común, el pueblo, las masas puedan identificarse según lo que necesitan, según a quién va dirigido, ¿sí? Esto abre parte a la siguiente tema que queremos abordar el día de hoy, que es cómo es la persuasión a través de los medios de comunicación, cómo estos grupos armados en su comportamiento sociopolítico llevaban la información a las personas del común, cómo en su época el periódico o el radio eran cómplices de cómo las personas podían ser persuadidas frente a apoyar un determinado grupo o a estar en desacuerdo en otro grupo. Por ejemplo, el discurso que vimos anteriormente fue realizado por Camilo Torres. Poco tiempo después, él fue pues asesinado en un combate. Entonces, tenemos de ejemplo cómo dos periódicos de la época anuncian lo que pasó, pero con un enunciado totalmente distinto, que para la persona que escoja el de la izquierda va a tener un referente distinto o una información distinta a la persona que lea el periódico de la derecha. Entonces, pues como la importancia de estos medios de comunicación en cuanto a la persona le crea el interés o le crea un disgusto según la información que reciba y cómo un medio de comunicación incluso puede llegar a manipular ideologías y comportamientos si las personas no tienen acceso a otra información, sino a una determinada información que sea, digamos, de un canal específico, ya sea en este caso, en la actualidad, vemos que en las redes sociales hacen parte de la vida diaria de las personas, en donde todos los días nos están bombardeando de información, ¿sí? Por lo que si vemos la misma noticia, así sea en la misma red social, si lo comparte tal persona o si otra persona da un comentario, vamos a tener asimismo reacciones distintas a que si uno simplemente sin la intervención de alguien más lee la noticia o adquiere esa información. Entonces, quisiera saber su opinión frente a cómo los medios de comunicación nos dan información y nosotros obtenemos esa información y qué tan importante es el medio de comunicación en cuanto a la información que recibimos. Bueno, yo creo que los medios de comunicación o pues los que nos llenan a nosotros de información deberían de ser como más directos y no tratar de dar una información errónea, porque así sean los periódicos como en los canales de televisión, como por ejemplo pueden ser
los canales de noticias, muchas veces se mira miran dos canales distintos y siempre van a dar información diferente o van a distorsionar de forma diferente la información. Entonces, para uno como televidente o como la persona que está recibiendo esa información, es muy importante que lo que ellos digan sea lo que verdaderamente está pasando, ¿no? Como podemos ver ahí en en el periódico que dice los comunistas torcieron el rumbo de Camilo Torres, pues es como están dando cavidad a pensar algo malo de de dicho personaje. En cambio, en el otro periódico, en el de la izquierda, pues ya están diciendo como el hecho, lo que pasó. Entonces, siempre como que debemos buscar que la información sea exacta y no que sea como eh, alguna forma de distorsionarla. Sí, claro que sí. Comparto mucho esta idea de que cuando uno se enfrenta a un medio de comunicación y este le está dando a usted la información, no deberíamos solamente quedarnos con esta información, sino deberíamos buscar otras alternativas que nos brinde información acerca de la noticia, conocer diferentes puntos de vista para no crear una sola imagen o percepción, sino tener un conocimiento más amplio de lo que realmente pudo haber acontecido. ¿Sí? ¿Alguien más quisiera compartir algo? Le voy a dar la opinión. Siempre casi ha existido eso, ¿no? Pero ahora ya, pues lógico, ahora ya se masificaron los medios de comunicación y todo, y es diferente. En un principio, por ejemplo, si el medio era, por decir algo, pertenecía a un grupo político, entonces siempre se iba, el grupo político se iba con un medio de comunicación. Y en el otro grupo era lo contrario. Entonces siempre habría una controversia y salían a los medios a decir una cosa, en el otro se decía otra diferente a lo que se dijo, y así sucesivamente. Lo acomodaban mucho al grupo político al cual pertenecía o al cual se le pagaba la publicidad. Ahora ya no, ahora con array todo, pues ya se ha masificado y ya la gente ya no, por decir algo, no come entero. Ya va y busca el fondo de la noticia, se entera más y tiene más medios de comunicación. Claro, en la actualidad ya no es posible tener como una sola imagen o una sola historia del acontecimiento. En la actualidad ya es posible conocer varias versiones y ahí las personas pueden ejercer su punto crítico de acuerdo a lo que pasó. Listo, entonces, ya para concluir acerca de esta temática, en cómo los grupos tienen un comportamiento sociopolítico y ese comportamiento sociopolítico nos influye, pues vamos a dar una pequeña conclusión. Dice, el conflicto armado instaura en el pensamiento colectivo miedo, muerte, pobreza o caos según la imagen del grupo. En el contexto colombiano, teniendo en cuenta la historia del país, pues a medida que ha pasado el tiempo nos muestran una imagen totalmente distinta y de acuerdo también a la información que podemos obtener. Como sujetos pasivos que somos nosotros frente a esta información que no tenemos experiencias directas con el conflicto, estamos sujetos a la influencia de los medios de comunicación. Estos grupos armados crean su imagen según sea su conveniencia de apoyo o desaprobación. Si el grupo quiere que las personas a su alrededor o las masas los apoyen, van a mostrar o van a tener una imagen que sea favorable, que sea algo que puedan identificarse, que les traiga a ellos beneficios. Y nosotros como sujetos activos también reflejamos estas percepciones en la participación política, ya sea en marchas, ejerciendo el voto, compartiendo una noticia o haciendo algún comentario, así sea con una vecina en el barrio, sobre temas políticos. Nosotros podemos ser parte de la participación política, ya sea de forma activa o pasiva, según sea que estemos desarrollándonos en el contexto o que nosotros pues tengamos una participación mayor, ¿sí? Entonces, pues quisiera agradecerle a todos los participantes por haber estado en esta charla, por haber compartido su opinión, porque es un tema que a veces no nos
ponemos a pensar la importancia que tienen nuestras vidas y cómo a partir de toda esa información y esa imagen sociopolítica que dan ciertos grupos o personas, nosotros vamos a tener cierta percepción y cierto comportamiento, ¿sí? Gracias a todos por la reunión. Entonces, ya para despedirnos. Muchísimas gracias a usted por la información que nos acaba de brindar. La verdad, pues como usted lo dice, muchas veces necesitamos también empaparnos de esta información como para expresar tanto lo que nosotros pensamos como para recibir opiniones de otras. Muchas gracias por la invitación. Nos sirve mucho para que la persona saque conclusiones, que saque a fondo sus ideas, que pueda expresarlas, que pueda enterar más de lo que vive el país y por qué del conflicto que hemos tenido durante tantos años. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos a esta reunión. De verdad que es muy importante tener en cuenta que la situación pues sucedió hace muchos años y sigue sucediendo, pero tenemos en nuestras manos la decisión de tomar de tomar con conciencia y decidir por quién se debe votar y qué camino se debe seguir. Bueno, gracias. Vale, muchas gracias a todos los participantes por estar presentes el día de hoy y por poder desarrollar un poco más acerca de estas situaciones y pensamientos que nosotros estamos viviendo diariamente. Gracias.